Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal Humanistar, un espacio creado para la difusión de diversos temas que están relacionados con el desarrollo personal y espiritual, además de abordar temas que están vinculados con psicología e historia judía. Dicho esto, doy inicio al episodio de hoy, donde voy a estar tratando el tema del trastorno de la personalidad esquizoide y en paralelo, desde una perspectiva de la psicología judía, especialmente desde el símbolo del árbol de la vida, analizaremos las características de una persona que ha sido diagnosticada con trastorno de esquizoide, es decir, con trastorno de la personalidad esquizoide. Sin más, comencemos. El trastorno de la personalidad esquizoide, más conocido por sus siglas TEP o SZPD, este trastorno se representa por un patrón constante de falta de interés por socializar que tiene un individuo a la hora de establecer relaciones. Estas personas diagnosticadas clínicamente con TEP optan por estar una vida completamente en soledad, una vida desapegada del medio exterior, ya que les cuesta establecer vínculos íntimos con los demás. O sea, una persona diagnosticada con este tipo de trastorno les cuesta socializar, no se sienten bien cuando están relacionados con otras personas. El primer psiquiatra en definir el término esquizoide fue Eugen Bleuler. Bleuler fue un psiquiatra de origen suizo. Este hombre se especializó en la comprensión de los trastornos mentales, además de acuñar los términos esquizofrenia, esquizoide y autismo. Ahora bien, dentro de la psicología clínica, por ejemplo, los trastornos de la personalidad se califican de distintos tipos y por ese motivo les traigo una pequeña tablita, aunque no vamos a ahondar todos los tipos de trastornos que se definen dentro de la psicología clínica, solamente vamos a tratar el trastorno de la personalidad esquizoide, pero de todas formas les voy a mostrar los tipos de personalidad, de trastorno de la personalidad que existen. Por ejemplo, aquí les tengo esta gráfica para que puedan ver, no sé si se ve un poco bien allí, pero bueno, los tipos de personalidad. Tenemos un tipo que es la esquizoide, que es el que estamos básicamente analizando. También tenemos el paranoide, que es otro tipo de la personalidad que se analiza dentro de los tipos de personalidad, de trastorno de personalidad que existen. El limítrofe, el narcisista, el antisocial, el histriónico, bueno, ya mencioné el antisocial, el evitativo, el TOC y el tipo de personalidad dependiente. Estos son los tipos de personalidades que se analizan dentro de la psicología clínica. Ahora bien, el tipo de personalidad esquizoide y el tipo de personalidad paranoide entran dentro de esta clasificación, el Cluster A, como se analiza dentro de la clasificación en inglés, Cluster A, Cluster B, que vienen siendo del tipo de personalidad limítrofe hasta el antisocial, y en la clasificación Cluster C encontramos el evitativo, el TOC y el dependiente. Son los tipos de personalidades. Ahora, ¿qué significa la personalidad? Por aquí también le hice una breve definición, no sé si se ve un poco bien aquí desde la hoja, pero bueno, ¿qué es una personalidad? Bueno, una forma de ser. Y aquí les decía que es un compuesto de rasgos, de características que posee un individuo, que tiene un individuo, que hacen que se comporte de una determinada manera. Ahora bien, haber analizado los tipos, o ya que puedan conocer los tipos de personalidad que existen
y que hoy en día clínicamente se estudia dentro de la psicología clínica, especialmente estos tipos de personalidad, dentro de sus clasificaciones, cluster A, B y C, y analizaremos, como bien ya mencionaba, que bueno, es el sentido de este vídeo, la personalidad esquizoide. Dicho todo esto y ya conociendo los tipos de personalidades existentes que se estudian dentro del campo de la psicología clínica, vamos a conocer también los diagnósticos establecidos por la DSM y CIE-10, que estas siglas conocidas en inglés lo que viene siendo es el manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales, y en el caso de la CIE-10 viene siendo la clasificación internacional que se tienen de enfermedades de décima, en este caso de la décima revisión, como se conoce también. Entonces, en un primer lugar, les traje algunas características que proyectan una persona con este tipo de personalidad esquizoide. ¿Con qué características podemos de alguna forma como percibir, ¿no?, de una persona con este trastorno? Bueno, en primer lugar, no desea ni disfruta de las relaciones interpersonales. En segundo lugar, elige actividades en solitario. Es una persona que se siente, digamos, de algún modo bien estando solo. No le gusta tener relaciones interpersonales, realizar actividades con los demás. También elige actividades, bueno, ya esta la mencioné, elige actividades en solitario. No muestra interés en tener experiencias sexuales con otra persona, es decir, con alguien más. No tiene amigos, se muestra frío, desapegado y también tiene afectividad plana. Se muestra indiferente a las críticas y a los elogios. Es una persona que no reacciona ni a las críticas ni a los elogios. Otra característica es la frialdad emocional. Y bueno, podemos ver que otra característica de una persona con trastorno de la personalidad esquizoide es que prefiere la introspección. Es una persona que desvanea especialmente en ese mundo simbólico de los sueños. Aquí por una parte Jung abordaba este tema, por ejemplo dentro de la psicología podemos ver, ¿no?, este tema que Jung planteaba, ¿no?, el tema de los sueños, todos los análisis que hacía. Bueno, esta persona con características, con este trastorno, como se clasifica dentro de la psicología clínica, es que desvanea en la fantasía. Y por otra parte, tiene dificultad para cumplir normas sociales. Según el diagnóstico por la DSM y el CIE-10, estas son las características que proyecta una persona con personalidad o el trastorno de la personalidad esquizoide. Esto es solamente algunas características, algunos rasgos para que puedan identificarlo. Es decir, que dentro de la psicología clínica, todas estas características ya mencionadas entran como anomalías. Es decir, y no solamente estas que ya enumeré, sino otras, por ejemplo, como la esquizofrenia, el autismo. Todo esto se analiza como anomalía. Aquellos trastornos mentales, tipos mentales que tiene la persona, son tratadas como anomalías. Y hay algo interesante, porque no solamente estudiando todos estos temas, aunque me gustaría recalcar que yo no soy una erudita ni me he especializado en psicología clínica, todos estos puntos de vistas y todo este análisis que les estoy trayendo por acá simplemente es parte de mis investigaciones individuales que he realizado, dado de que me apasiona mucho todo el campo de la psicología, todo este campo de estudio. Pero bueno, acotando ya esta información de que no soy una erudita, ni una especialista, ni soy una médico clínica en estos temas,
pero sí investigadora en estos temas, me gustaría hacer una diferencia, y aquí es donde entraríamos en un punto importante para entrar a la otra temática que también quiero compartirles y hacer otros análisis de cómo dentro de la psicología judía, especialmente el misticismo judío, cómo se tratan estos temas, lo que para la psicología clínica esto viene siendo una anomalía. Dentro de la psicología, especialmente del símbolo del árbol de la vida, cuando lo estudiamos, realmente no son anomalías como la psicología clínica sí lo determina así. No son una anomalía en ese sentido, sino que cada persona con estas características ya enumeradas, realmente cada cosa tiene un sentido dentro de este plano de la realidad. A diferencia de la psicología clínica, que todo aquello que no se ajusta dentro del marco limitado del análisis se considera como anomalía. Para la psicología del misticismo judío, especialmente dentro de la cábala hebrea, que analizamos a través de su símbolo, el árbol de la vida, que ahora sí me adentro de a lleno para mostrarle cómo analizamos específicamente una persona que tiene estas características. ¿Dónde están realmente los problemas? Dentro de este mapa que ahora voy a ir entrando minuciosamente, vamos a ir conociendo exactamente dónde está el defecto de energía, porque aquí dentro de la cábala analizamos en términos de energía. Cómo analizamos al sujeto, es decir, el yo, cómo lo percibimos, y estas características también. Por ejemplo, en una persona diagnosticada con trastorno de esquizoide, cómo podemos analizarla desde la óptica y desde la perspectiva de la cábala hebrea, en este caso desde el símbolo del árbol de la vida. Por ejemplo, cuando estudiamos la cábala y utilizamos la herramienta del árbol de la vida para analizarnos, ¿no?, dentro de una perspectiva psicológica, aquellos entendidos ya en estos temas sabrán que la psicología o la mística judía, cuando se trata de la psique, tiene una perspectiva bastante amplia, bastante abarcadora, porque una de las cosas que va a de algún modo analizar, ¿no?, y de algún modo se va a decir que la psique se debe percibir dentro de la totalidad, es decir, como un resultado más del sistema cosmogónico. Es decir, que para la cábala, especialmente cuando aborda estos temas, va a referirse al sujeto y analiza la estructura del sujeto, no específicamente dentro de la entropía de la mente, que aunque sí analizamos, que es básicamente lo que hace la psicología convencional clásica, analiza al sujeto dentro de la entropía de la mente, pero para la cábala va a plantear que somos seres más allá, que vamos más allá de la entropía de la mente, es decir, que somos seres cosmogónicos, es decir, que hay una relación del sujeto con el cosmos. Por eso va a decir y va a plantear la cábala que somos seres cosmogónicos. Para la cábala existe un nivel de trascendencia en el individuo, es decir, que va más allá de la entropía de la mente y va a poner al sujeto en una conexión directa con el cosmos, es decir, que somos ente cosmogónico para la cábala. Todo lo que pasa en el mundo superior o a niveles cosmogónicos repercute en el individuo, al igual que todo lo que pasa en el individuo repercute a estas esferas, ¿no?, cosmogónicas, por la conexión que existe entre sujeto y cosmos. Somos ente cosmogónico, así como lo plantea la cábala. Hay algo interesante porque los cabalistas antiguos y medievales van a utilizar el símbolo del árbol de la vida como un mecanismo
transpersonal para que el ser humano se analice a sí mismo, es decir, que este árbol lo que representa son las 10 dimensiones o las 10 percepciones en las que navega un individuo, es decir, que tenemos una conciencia tipo material que está relacionado con la biología, es decir, con el cuerpo, tenemos una conciencia social que ahí entra nuestra relación con el demás, el ego, las relaciones, en este caso sexuales. Todo término de relaciones entra en la dimensión de Yesod, que aquí incluye la familia. Aquí es donde vamos a analizar las personas que tienen tipo trastorno esquizoide, como lo plantea la psicología clásica. Vamos a analizar qué es lo que pasa con este individuo, con estas características. Vemos un nivel de percepción de conciencia en el lenguaje, es decir, somos seres que nos desarrollamos, tenemos un lenguaje estructurado, que aquí entra el marco de la palabra, ¿no? El habla. Por otra parte, tenemos un nivel de conciencia, digamos, un poco simbólico. Aquí opera los sueños, a lo que Jung, el psicoanalista Jung, también abordaba, ¿no? Dentro del tema de la psicología, los sueños. Es decir, todo ese mundo de orden simbólico. El arte aquí es una expresión de cómo nos expresamos a través del arte, de la música. Es una dimensión interna que todos tenemos. Luego tenemos Geburah, que viene siendo el límite. No solamente el límite, sino la restricción, el rigor. Es lo que representa esta dimensión. Luego pasamos a Gesed, que aquí nos encontramos la misericordia. Esta dimensión es súper interesante, que luego vamos a ahondar, pero no en este momento. Luego tenemos Tiferet, que es un nivel más profundo del yo, es decir, que para este símbolo existe un yo que se expresa en lo social, en lo material, a través del lenguaje, a través del arte, a través de los límites, del rigor, a través, este yo que vamos a analizar, que es Tiferet, es un yo más profundo. Que aquí, cuando analizamos una persona con personalidad esquizoide, realmente es una persona que navega mucho en esta dimensión más profunda de sí. Es aquí donde entra el marco de la belleza, la introspección. Por eso se llama la belleza, esta dimensión se caracteriza por la belleza, porque acá adentro entra la completitud, el nivel de paz que tiene una persona, su relación consigo mismo en un nivel más profundo y honesto de sí. Luego tenemos la dimensión de Binah, que es la estructura, digamos, mental. Aquí analizamos, aquí podemos visualizar a los científicos, a todas las personas que andan dentro de esta parte, todo el tema del racionalismo lo podemos analizar desde el punto de vista de la Binah. Es un nivel mental que tenemos todo, la mente, la razón, todo esto dentro de otra dimensión, y existe un nivel bastante interesante que es Jochma. Aquí entra la sabiduría. Del mismo modo que dentro de la estructura cerebral se analiza que tenemos un lado derecho y uno izquierdo, es decir, el conocimiento racional, también tenemos un lado intuitivo. Este viene siendo como el cerebro derecho del individuo, ¿no? Esta parte intuitiva, la sabiduría, como se conoce. El término que se utiliza para sabiduría en hebreo es Jochma. Y luego tenemos la dimensión de Keter, que aquí entra el reino, la corona. Es un nivel donde podemos analizar la voluntad de un individuo, donde podemos analizar, digamos, la confianza, nivel de fe, se analiza aquí. Fe no en términos como ustedes lo conocen acá en Occidente, sino un nivel más profundo, ¿no? Emuná, que es el tema que se analiza aquí. Razón, la voluntad, todo esto se analiza aquí. Ahora, si analizamos una persona con trastorno de esquizoide, lo vamos a analizar aquí, en esta dimensión de Yesod. Es muy importante porque dijimos, y voy a tomar aquí
algunas características. Ubicar el micrófono un poco más aquí, donde lo tenía. Espero que se escuche un poquito bien. Para entrar dentro de los diagnósticos, ¿no?, que ha realizado la DSM para analizar las características que posee una persona que tiene trastorno de esquizoide, ¿no? Pero antes de entrar allí, voy a hablar de las 10 dimensiones brevemente. Esta es la dimensión de Malhut, que lo que significa es el reino a nivel material. Nos encontramos Yesod, que lo que significa es el fundamento. Aquí entra la psique y las relaciones interpersonales, sociales. Tenemos Od, que es conocido como el esplendor. Aquí en Od entra también todo el tema del lenguaje. Tenemos también Nexak, que lo que significa es la victoria. Pero también entra todo el ámbito simbólico, como ya mencionaba. Binah, bueno, Tiferet, la belleza. Luego seguimos con Geburah, la fortaleza o la fuerza limitada. Hesed, que lo que significa es la misericordia, la grandeza. Aquí se puede analizar todas estas cosas. Gadlut, que es el término que se utiliza en hebreo para Hesed. Luego tenemos Binah, que es el entendimiento, donde opera la razón, como bien decía. Jochma, que viene siendo la sabiduría, el conocimiento intuitivo. Y Keter es la corona. Aquí opera la voluntad, todo lo relacionado con Ratzon, que es el término que se utiliza, la confianza, la emuná y bueno, todo lo ya mencionado. Ahora sí, podemos entrar directamente en analizar una persona con trastorno de esquizoide. Dijimos que esa persona no disfruta de las relaciones interpersonales. ¿Qué va a pasar? Mira, hay algo interesante porque existe y cómo se representa este árbol de la vida, donde tenemos un lado izquierdo, un lado derecho y un término medio, ¿okay? Que es esta línea media. Es decir, que existe una línea izquierda, una línea derecha y una línea media. Esta línea izquierda se analiza como la línea restrictiva de la restricción. Es decir, que el universo se manifiesta en estas dos fuerzas, en la fuerza restrictiva, la restricción y la fuerza del dar, ¿no? En términos más simples, lo femenino y lo masculino. Es decir, lo femenino es la línea de la restricción y lo masculino es la línea del dar. Son dos fuerzas energéticas que posee todo ser humano. Ahora bien, dicho esto, dijimos que una persona que tiene problemas interpersonales tiene y se caracteriza y la han definido como una persona con trastorno de esquizoide. ¿Dónde podemos analizar esta persona? En esta dimensión, aquí es donde tiene el mayor, no me gusta llamarle problema, pero para la cábala existe defecto, es decir, defecto y exceso. Bueno, exceso. Es decir, que para la cábala existe el exceso de energía y el defecto de la energía. Es decir, que un individuo tiene un problema en cuanto a su energía. Es decir, que aquí le viene faltando, para llamarle de algún modo, y aquí porque tiene, bueno, por exceso. ¿Qué es lo que pasa con una persona con trastorno de esquizoide? En esta área que viene siendo donde está mayormente presentando las dificultades, esta persona a nivel energético tiene un defecto de energía. Por consecuencia, esta persona va a enviar la energía, es decir, es un sistema de energía, va a enviar la energía, es decir, puede existir energía por excedente que puede ir a cualquiera de otras dimensiones ya presentadas por acá,
puede ir la energía de manera excedente para otro lado cuando tiene defecto de energía aquí. Por eso, que esta persona, como le falta, tiene un defecto en su energía, envía la energía lo que es hacia acá. Es decir, que la mayor concentración de energía, mejor dicho, no envía la energía, la mayor concentración de energía la tiene aquí, en el nivel de Tiferet. Por eso la persona tiene y tiende específicamente a estar aislada. Es decir, que para abajo la energía no baja como tiene que bajar. No es que no baje, sí hay un flujo de energía, pero donde mayor concentración tiene la energía en esta dimensión es aquí, en Tiferet. Por eso esa persona no proyecta, es decir, envía la energía para aquí, trayendo deficiencia aquí. Por eso la persona está más consigo mismo. Aquí se convierte en un observador. De hecho, las personas con características esquizoides se convierten en observadores y viven en este plano de introspección. Ahora, no quieren dar, no da a lo social absolutamente nada. ¿Qué va a pasar con el defecto de energía que tiene aquí? Va a enviar excedente de energía para aquí y por eso que la persona está más tiempo consigo que el tiempo que debería de distribuir la energía también a lo social. O sea, hay algo interesante, porque cuando analizamos el defecto y el exceso de energía, por ejemplo, en esta dimensión, el individuo con características esquizoides o trastorno, como la psicología clásica lo dice, es que la persona va a vivir más en este mundo de la introspección, en este yo interior lo tiene más desarrollado que este yo que se tiene que expresar hacia afuera. ¿Qué va a decir la cábala? Bueno, tienes que darle la energía lo que corresponde a cada dimensión, ni más ni menos. Tiene que haber como una distribución en la energía bastante, la palabra no me gustaría llamarla equilibrada, pero tienes que distribuir, darle a cada energía lo que cada energía requiere. No puedes estar mucho tiempo contigo mismo porque descuidas las otras dimensiones. No es una anomalía como la psicología lo plantea. O sea, la psicología plantea una persona con características esquizoides como una anomalía, como un problema mental, como un problema, no entra dentro del espectro, por ejemplo, tan fuerte como digamos dentro del espectro autista o personas con esquizofrenia o otros, digamos, con otras características distintas, pero sí lo ve como un problema mental, como todos los demás ya mencionados, ¿no? Como la esquizofrenia. Por ejemplo, la esquizofrenia desde el punto de vista de la psicología clásica es un problema grave, es una anomalía. Para la cábala no se presenta de esa forma. Para la cábala el individuo está accediendo a otras realidades existentes que operan al mismo tiempo en el cosmos. Es decir, aquella persona esquizofrénica que la diagnosticaron que escucha voces, las voces sí son existentes. Es como para la persona que tiene este tipo de características esquizoides, que lo ven como un trastorno, lo que esta persona necesita es resituar la energía de forma correcta. Darle a cada dimensión lo que cada dimensión lleva. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona, como le da mucho a esta dimensión, descuida esta, la energía no baja como tiene que bajar. ¿Y qué pasa? Elige actividades en solitario, todo alimentando esta dimensión. No tiene amigos, es decir, que esta dimensión la tiene descuidada. Necesita hacer amigos, por eso que esta digamos, anomalía, ellos mandan terapias, o sea, no siempre mandan medicamentos para tratar este trastorno como se entiende, ¿no? Dentro de la psicología clásica, sino más bien ellos la tratan a través de la terapia, de ciertas terapias alternativas para
entrar al sujeto, ¿no? en una coherencia, para llamarle de algún modo, y que pueda integrarse a la sociedad. La Cábala va mucho más allá, va a un nivel más profundo. Por eso esas personas, ¿qué pasa? En esta dimensión donde debe existir un flujo mayor de energía, aquí existe la voluntad. ¿Qué pasa con una persona que tiene trastorno de esquizoide? O sea, no siente, no tiene voluntad desarrollada. Existe la voluntad en una dimensión de él, pero él no la ha desarrollado. Por eso que la persona se desmotiva, no tiene proyecto, no existe una voluntad que lo haga emprender un proyecto. Estas personas, en la mayoría de los casos, por ejemplo, no tienen proyecto alguno, no se proponen metas, no establecen metas en su vida a cumplir porque no tienen la voluntad suficiente para hacerlo. No tienen confianza en sí mismo. Hay un problema también de autoestima. Aquí hay un defecto también en la dimensión de Tiferet que se proyecta también en esta dimensión. La persona tiene baja autoestima porque no tiene, al faltarle un poco voluntad, al no desarrollar la voluntad, no desarrolla confianza en sí mismo. Aquí debería de pasar energía de la voluntad, la confianza, a esta dimensión para que potencialice su yo interior y así pueda de algún modo establecer relaciones sociales y todo eso bajarlo al nivel material. O sea, estamos hablando de una estructura psicológica, pero todo esto se ve en lo material. Las relaciones se manifiestan en lo material. Es decir, que toda esta energía tiene que ser distribuida de manera correcta. ¿Qué va a pasar? Esa persona siente desapego por las cosas, tiene un desapego en lo material, que de un punto de vista pudiéramos decir que está bien, porque el ser humano no debería pegarse tanto a las cosas, pero por otro lado podemos ver algunos pequeños defectos en su energía a nivel material reflejado, ¿no? Frialdad emocional, no se expresa ni siquiera a través de Nexa, no se expresa a través del arte, la persona no se expresa, vive en un mundo completamente extraño para él. ¿Por qué? Porque la persona no está enviando la energía de forma correcta a sus distintas dimensiones. Está operando en pocas dimensiones de sí. No está potencializando cada una de sus dimensiones interiores. Prefiere la introspección, aquí como les decía, y desvanea, es la palabra, en esta dimensión, en Nexa. O sea, vamos a ver que la persona prefiere la introspección aquí y potencializa, por un lado, lo simbólico. Lo simbólico, pero a nivel de sueño, fantasea mucho en esta dimensión. O sea, aquí podemos ver. Ahora, ¿qué otra cosa tiene la persona? Dificultad para cumplir normas sociales. Es una persona que no se adapta a las normas sociales, que por un lado está, yo diría, bastante perfecto, no adaptarse el sujeto siempre a ciertas normas, pero bueno, en una sociedad también hay que cumplir normas. Por un lado es bueno, para llamarle de algún modo, pero por otro lado hay que saber cómo ubicar, resituar bien la energía, porque se puede convertir en un mal en la persona. Ese mal que desde el punto de vista de la psicología clínica lo ven como un mal en el individuo, como una anomalía, para la psicología del misticismo judío, lo que el ser humano necesita es resituar las energías, cada una mandarle lo que ella necesita para que así opere en todas estas frecuencias. Porque lo que pasa es que si no manda las energías como deben de mandarlas, lo que pasa es que va a surgir
un mal en la persona, que este mal es lo que prácticamente la psicología clínica dice, bueno, es un mal que la persona se queda así. Bueno, esto es básicamente un análisis de una persona con trastorno de la personalidad esquizoide. Es decir, que si tú eres una persona que te gusta solamente el aislamiento, estar contigo mismo, te irritas cuando ves personas, hay que analizar tu estructura del árbol de la vida e ir conociéndolas para que te vayas conociendo a ti mismo y a través de un sinnúmero yo le llamaría a esto de un sinnúmero de, no quiero entrar en un sinnúmero de cosas, sino que más bien la persona cuando se conoce a sí misma a través de esta representación, que es una representación interna de sí, puede saber cómo ubicar y cómo enviar la energía a cada dimensión para que no le falte a una ni le sobre al otro, no haya defecto en la energía ni excedente en la energía, sino que esté de algún modo distribuyéndola de forma adecuada, de forma correcta, y ir trabajando y puede ir saliendo de estas anomalías, lo que para la psicología clásica le llama anomalías. La persona puede llegar a un estado de integración, la persona puede desarrollarse a través de los símbolos, del lenguaje, del arte, la persona puede entender los límites que pone. Tiene que ponerse un límite a sí mismo porque está dando mucha energía al yo interior. Es más el tiempo que está en soledad que lo que está... por eso el límite, tiene que ponerle el límite a esta dimensión, límite a sí mismo para que no esté tanto en la introspección, para que pueda estar también en lo social, para que pueda crear familia. Por eso la persona con trastorno de la personalidad esquizoide, por ejemplo, en la dimensión de Netzach, analizamos el área sexual también. Se analiza la estructura sexual, las relaciones sexuales. Y por eso la persona que tiene deficiencia de energía en esta dimensión no tiene relaciones sexuales con otras personas. Lo ve insignificante. Pero toda la representación de aquí se puede analizar a través del árbol de la vida. Bueno, mis queridos amigos, ya ha sido mucho por hoy. Espero que en otra ocasión pueda seguir abordando otros temas de gran interés, no solo desde el punto de vista de la psicología, sino ahondar temas que están también relacionados con historia, que tanto me fascina, entre otros temas más. Espero que si usted se ha visualizado con estas características, no tengas miedo. Aunque te hayan diagnosticado con una persona con este tipo de trastorno, dentro de la psicología del misticismo judío hay un sentido. Y hay arreglo para ello. Así que no tengas ningún tipo de miedo, que todo tiene una solución. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.